Bueno, vamos a dar comienzo en el día de hoy a la clase de depresión en atención primaria de la salud, en la cátedra de psiquiatría. Soy el doctor Alejandro Erauzque y vamos a trabajar el tema de depresión en atención primaria de la salud. Bien, nos vamos a manejar aquí en la cátedra con las pautas para el diagnóstico del CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Eh, la ventaja de este tipo de manual, que no es un manual de psicopatología, sino de clasificación, es que nos ha permitido en salud mental unificar lenguajes como para entender de qué estamos hablando cuando estamos haciendo la denominación de un determinado sitio en salud mental. Que en nuestra especialidad eso a veces no ha sido tan sencillo. En el CIE-10 van a encontrar pautas principales o centrales, eh, que son estas tres que ustedes están observando ahora. El marco afectivo para pensar en depresión es la tristeza. La tristeza está dentro de lo que es la semiología de los afectos en las personas. Eh, la tristeza es un tipo de afecto que se saldría, digamos, habitualmente en intensidad, más de lo habitual, para transformarse en depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tristeza es un sentimiento normal en el ser humano. Cuando esta tristeza en intensidad se excede y va acompañado de otras sintomatologías o de otras características que ahora vamos a seguir viendo, es donde tenemos que empezar a pensar la posibilidad de un episodio depresivo. También ocurre que en algunos casos lo que encontramos es que como una especie de aplanamiento afectivo, es decir, donde ni siquiera hay tristeza. Son la menos cantidad de casos, pero también puede aparecer. Cuando a veces vemos esto, y que esto es de importancia primordial en APS, cuando los pacientes consultan por afecciones somáticas, pacientes que van de especialidad en especialidad o van siempre al consultorio de medicina general o de clínica médica, consultando por patologías banales. Acá no estamos hablando de hipocondría, estamos hablando de que la persona efectivamente tiene síntomas y se enferma. Cefaleas, gastritis recurrentes, trastornos digestivos como diarreas que no pueden ser explicadas por ningún trastorno, por ninguna cuestión alimentaria, eh, y suelen consultar al médico de APS. Otra cuestión que vamos a encontrar ligado a esta tristeza patológica, diríamos, es la falta de motivación. Ustedes, para que vayan entendiendo, tienen que ver que cómo ustedes vayan tratando de imaginarse todo esto en una persona, de manera tal de que puedan comprender dimensionalmente que no son síntomas sueltos, que cuando evaluamos a una persona tratamos también de entender y ayuda a entender la coherencia que hay entre toda esta sintomatología. Alguien que está muy triste, lógicamente va a tener falta de motivación, porque también va a ir acompañado de un tipo de pensamiento específico. Entonces también tiene que aparecer la falta de motivación. Y algo que aparece en todos los pacientes, que es la anedonia, que es la dificultad para disfrutar. Y cuando hablamos de anedonia y dificultad para disfrutar, eh, acá la clave para indagar esto y entenderlo no nos estamos refiriendo a disfrutar grandes cosas o cosas poco habituales en la vida del paciente. No, acá lo que tenemos que indagar son las cosas habituales, sencillas y simples que el paciente hacía cotidianamente, ¿no? Muchas veces esto en la clínica lo escuchamos. eh, no sé qué me pasa, pero yo estaba esperando que llegue el partido de la Superliga y me di cuenta que no me entusiasma, o
Me encantaba ir a correr a la barda y me di cuenta que me fui quedando y que ya no lo disfruto como antes. O me entusiasmaba experimentar con nuevas recetas y en la cocina y me doy cuenta que ya no me interesa más. Eh, o para mí una de las salidas más lindas que teníamos con mi pareja era ir al cine y me di cuenta que ya no lo disfruto más. Entonces son pequeñas cosas cotidianas, yo siempre hago como una broma, que no es esto de chequear si el paciente disfruta irse al crucero o un viaje a Europa, porque esas no son cosas que hacemos habitualmente las personas, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante esto para que lo tengan en cuenta. Continuando con las otras pautas del diagnóstico, como recién les explicaba, aparece otro sentimiento que es el sentimiento de culpa. Esto es muy frecuente. ¿Cómo lo relatan las personas esto? Bueno, soy una carga para mi familia, soy una carga para mi pareja, no estoy pudiendo trabajar, entonces no estoy teniendo ingresos, o me están pagando un sueldo y yo estoy acá sin hacer nada, van a pensar que soy un vago. Todo este tipo de cuestiones, fíjense ustedes que remiten al sentimiento de culpa. Esto es bastante típico en los cuadros de depresión y estamos muy atentos cuando trabajamos en los consultorios y trabajamos en psicoterapia, digamos, a trabajar conjuntamente con el paciente, que esta ideación de culpa es coherente con todo lo que él está sintiendo y que vamos a ir trabajando como de a poquito, entre los dos, ir quitándole cierta credibilidad a este tipo de pensamientos automáticos que aparecen. Por supuesto, esto que ustedes están viendo que sigue es la astenia, es decir, es como la astenia es la parte más orgánica o física, digamos, también llamada desgano, donde los pacientes muchas veces lo relatan como sensación, muy frecuentemente esto saben, lo relatan como sensación de cansancio. Eh, Disculpen que estoy grabando en mi casa. Este, y la sensación de astenia, que básicamente, como les decía, los pacientes lo relatan como sensación de cansancio. Muy típico la falta de concentración, lógicamente, porque la mente está atravesada por pensamientos automáticos. Eh, por lo tanto, ustedes tengan muy presente que cuando la mente está invadida por preocupaciones eh, negativas o por estrés, lo primero que disminuye es la falta de concentración. Por lo tanto, aparece la falta de memoria. Los pacientes muchas veces se asustan porque, como todo lo ven, tienden a analizarlo negativamente, piensan que van a tener un problema de Alzheimer. Si somos coherentes con la sintomatología, también van a aparecer cambios en el apetito. En general, hay disminución del apetito. En muy pocos casos hay aumento del apetito. En general, cuando la depresión tiene algún componente ansioso. Si no, habitualmente lo que hay es disminución del apetito. Cambios en el sueño, habitualmente hay insomnio, el paciente siente cansancio, siente ganas de irse a la cama, pero llega a la cama y no se puede dormir. En algún tipo de depresiones atípicas, que son en menor porcentaje, a veces el paciente duerme más. Es lo que llamamos depresiones atípicas, que son casuísticamente aparecen en menor cantidad. Obviamente hay enlentecimiento psicomotor o agitación en el caso de que haya un componente ansioso, ¿no? Cuando hay componentes ansiosos, el paciente lo que tiene es como esta sensación de desasosiego, de no encontrarse bien en ningún lado. Coherente con esto mismo, aparece disminución de la libido, es decir, disminución del deseo sexual. Esto a veces eh, quizás lo vamos a chequear si lo preguntamos explícitamente. Quizás por un tema de pudor las personas a veces no abordan, no lo dicen. Pero en general, cuando uno lo pregunta muy respetuosamente y en el marco de una relación médico-paciente, en general los pacientes confirman
que hace mucho tiempo que han empezado a disminuir el deseo sexual. Pensamiento suicida, esto es algo muy importante que hay que chequear y que hay que digamos que hay que preguntarlo, eh, porque tenemos, digamos, es nuestro deber cuando hay un paciente con estas características, evaluar si en algún momento se sintió tan mal que en realidad prefería no estar vivo. La técnica de evaluación, digamos, que usamos habitualmente se llama secuenciación suicida. La secuenciación suicida es, a partir de preguntarle al paciente si en algún momento nos dice sí, pensé en matarme, entonces le preguntamos de qué manera. Y ahí vamos chequeando hasta qué punto el paciente llegó, digamos, en la cadena de acciones voluntarias para poder concretar el suicidio. No es lo mismo que un paciente diga, sí, en algún momento tuve ganas de no vivir más y pensé en matarme, pero después se me pasó y traté de entretenerme con otra cosa, o en algún momento pensé que era mejor pegarme un tiro. Ajá, ¿y qué hizo con esto? ¿Y qué más pensó con esto de pegarse un tiro? No, bueno, yo salgo a cazar. Ajá, ese es su hobby, sí. Ajá. ¿Y qué? Entonces, ¿y qué? ¿Tiene armas en su casa? Sí, tengo armas en mi casa. Ajá, ¿y las armas y las balas dónde las guarda? No, las tengo ahí, tengo las armas con las balas. Es decir, ahí vamos viendo cómo estamos viendo que este es un paciente que realmente está en riesgo, porque si la cosa de la voluntad y del accionar no lo puede frenar, tiene muy al alcance de su mano para pasar al acto, ¿sí? Todos estos criterios de depresión siempre tienen que tener más o menos una duración de por lo menos 3 a 4 semanas y tenemos que chequear la ausencia de abuso de sustancia. Porque si vemos que aparece algún tipo de abuso de sustancia como marihuana o cocaína o alcohol, primero tenemos que evaluar también, seguir evaluando la depresión, pero vamos a tener que evaluar todo lo que está pasando a nivel de sustancia, porque eh, el abuso de sustancia un, es un perturbador, es un cuadro, digamos, que produce un nivel de desorganización química que muchas veces el paciente aparece como con un cuadro de depresión y en realidad no está con un cuadro de depresión originalmente, sino que lo original es lo que origina el cuadro de depresión es el abuso de sustancias, esto lo vemos mucho en alcohol. Otra cuestión muy importante es que cuando evaluamos a estos pacientes no tienen que haber tenido en los últimos tiempos una pérdida significativa, porque en ese caso tendríamos que evaluar los criterios, es decir, el paciente se encontraría en una situación de un duelo. Un duelo normal, que más o menos, en líneas generales, se plantea más o menos hasta un año, o un duelo patológico, que si bien es muy parecido a una depresión mayor, acá en este tipo de duelos muchas veces solamente con un proceso psicoterapéutico a veces sería suficiente para que el paciente pueda empezar a salir de esa situación de freezing donde se encuentra en la pérdida. En el caso de los episodios depresivos, hoy la idea es integrar recursos, básicamente ofrecer al paciente psicoterapia y psicofarmacología. Respecto de la epidemiología, que es muy importante, como en todas las clínicas médicas, vemos que la depresión lamentablemente va avanzando en el globo. Esto no es un problema de pacientes o de países ricos o pobres. En realidad esto está avanzando en todo el mundo y casi se lo está considerando una pandemia. Para este año 2020 la OMS ya había pronosticado que la depresión mayor iba a estar entre las primeras causas de incapacidad, con todo el impacto que significa a nivel sanitario y laboral todo esto y en la mala calidad de vida de los pacientes. Respecto del sexo, hay un predominio franco en la mujer. Esto hasta el momento sabemos que tiene que ver
con factores socioculturales y biológicos, sobre todo en culturas latinas y culturas del Caribe, donde todavía hay un predominio de culturas más, diríamos, machistas o sí, eh, donde típicamente la mujer todavía no tiene más tanto acceso a lo laboral. Esto está, lo cual le da autonomía, por supuesto. Esto de todos modos se va modificando paulatinamente, eh, pero es muy frecuente como vemos mamás en situaciones de separación donde quedan como jefas de hogar y tienen que sostener crianza e ingresos, lo cual es un factor de estrés, lo cual es un factor predisponente para depresión. Eh, y bueno, y todas las desigualdades, digamos, que estamos viendo todavía en relación al hombre y la mujer, ¿no? Respecto de los factores biológicos, donde pudimos apreciar con más claridad esto fue a partir de ver cómo mujeres con síndrome disfórico premenstrual, es decir, cómo lo biológico, cómo el vaivén hormonal impacta directamente a nivel emocional en la mujer. A partir de esto se vio cómo estaba involucrada, cómo se movían los niveles de serotonina a nivel plaquetario, de las plaquetas en sangre y demás, por lo cual, a partir de estudios de psiquiatría basada en la evidencia, se vio cómo, por ejemplo, muchas mujeres mejoraban con fluoxetina, que es un inhibidor de recaptura de serotonina, notaban mucho alivio respecto del síndrome disfórico premenstrual. Es decir, que hay una relación ahí también. Adultos mayores, esto es algo que no teníamos, décadas atrás no teníamos problema, no estaban dentro de los grupos de riesgo, hoy sí, hoy tenemos una paradoja, vivimos más, pero no sabemos bien para qué. Tengan siempre muy presente que el sentido de vivir con algún tipo de sentido objetivo en la vida es fundamental para justamente tener ganas de levantarse cada día. En nuestra cultura occidental, a diferencia de los países, algunos países orientales, con mayor nivel de sabiduría ancestral, los adultos mayores, los abuelos, son los portadores del saber y de la experiencia. En Occidente, lamentablemente el adulto mayor es visto como alguien que en general está fuera del aparato productivo, queda fuera del sistema y es muy difícil que puedan sentir un reconocimiento eh, por su experiencia de vida. Eso realmente eh, es generador de depresión. Y en el caso de los adolescentes tampoco eran un grupo de riesgo, pero en este postmodernismo estamos viendo cómo eh, cada vez más tempranamente los jóvenes, eh, diríamos, encuentran como intentos de búsqueda externo de satisfacción. Creo que esto tiene que ver con el modelo social y el modelo de consumo que está en franco fracaso, digamos, donde la cuestión de la necesidad de sentir profundamente y de bienestar y de felicidad está siempre puesto afuera, digamos, ¿no? Que las cosas que yo pueda adquirir o tener desde afuera me van a dar bienestar interno. Ese bienestar interno dura muy poco y va en detrimento de cultivar, digamos, la vida interior de cada persona. Y creo que esto es una opinión muy personal. Creo que esto es lo que está haciendo que nuestros adolescentes les cueste encontrar un sentido más concreto de la existencia y hacer cosas que realmente los hagan sentirse útiles y felices. Respecto de las etiologías y áreas de investigación, sabemos que la depresión no se hereda, o por lo menos hoy no lo podemos a ciencia cierta afirmar eso,
Sí sabemos que hay algunos genes que se están estudiando que podrían ser portadores, sobre todo en el tipo de depresiones que en psiquiatría llamamos endógenas, eh, que no son las más frecuentes, pero en general lo que vemos es que sí, lo que se hereda sería como alguna vulnerabilidad genética eh, para desarrollar la enfermedad. Esta vulnerabilidad genética se va a poner en evidencia cuando factores externos que podríamos englobar o llamar como factores externos estresógenos, como pérdidas, mudanzas, trastornos eh, de la vida cotidiana de pacientes, situaciones de catástrofe, separaciones, pérdidas por muertes. Esto va a hacer que la vulnerabilidad genética se ponga en evidencia y se desarrolle la enfermedad. Respecto de la bioquímica, hoy lo que podemos afirmar, digamos, esto también son estudios que permanentemente se está investigando en esto, pero por lo menos lo que sabemos a ciencia cierta es que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina son los que están involucrados bioquímicamente en los cuadros de depresión. De hecho, en la década del 90 fue la década en psiquiatría, fue la década del cerebro, donde pudimos como avanzar y pudimos descubrir cómo funcionaban eh, este tipo de neurotransmisores. A partir de ahí se generan justamente investigaciones para diseñar fármacos de diseño, es decir, fármacos, psicofármacos que iban como a apuntar directamente a impactar sobre un determinado neurotransmisor. Los primeros que se generan son los inhibidores de recaptura de serotonina, entre ellos la fluoxetina, una droga ya hoy antigua y de mucho uso, y así sucesivas generaciones de distintos este, combinaciones de fármacos que impactan en la serotonina, o en la serotonina y la noradrenalina, o en la dopamina. Como les decía recién, en los aspectos psicosociales, aquí podríamos englobar todo lo que aparece como, lo podemos poner en lo que podemos englobar como estrés, acontecimientos vitales estresantes, como yo les decía recién, separaciones, eh, pérdidas, eh, traslados. Tengan en cuenta que el desarraigo, por ejemplo, está entre las primeras causas de estrés. Apoyo social, esto es muy importante porque ya tenemos evidencia por los estudios de que las personas cuando más tienden al aislamiento tienen más tendencia a desarrollar depresión, porque hablaría de alguna manera de alguna dificultad en las habilidades sociales. Hoy en terapia cognitiva comportamental trabajamos mucho en el desarrollo de habilidades sociales. Habilidades sociales significa esto de cómo las personas, cuán, cuán fácil les resulta naturalmente transitar los vínculos personales, afectivos, los vínculos laborales, ustedes como estudiantes entre ustedes, es decir, cuán habilidosos somos para vivir en sociedad y no quedarnos aislados. Esto es muy importante, sobre todo porque los trabajos que se han hecho en el post-suicidio o post-intento de suicidio, lo que se vio, estos estudios que se llaman autopsias psicológicas, lo que se vio en los estudios en los pacientes que intentaron suicidarse o lo consiguieron de hecho, es que en los últimos tiempos, dos cosas, habían pedido algún tipo de ayuda, por un lado, y que por otro lado se habían estado aislando. Otra cuestión a tener en cuenta son los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad no son patologías. Es decir, los rasgos de personalidad tienen que ver con los estilos de personalidad, con el carácter. Es decir, hay personas que naturalmente suelen ser más desinhibidos, suelen ser personas que el contacto social les resulta absolutamente fácil, y personas donde quizás no les resulta tan fácil o no es de tener
grandes grupos de amistades o de relaciones, sino que es de vincularse con pocas personas y sostener esos pocos vínculos, digamos. Insisto, o personas que por ahí se autodefinen como más tímidos, ¿no? Como esto cuando vemos en una reunión por ahí donde tenemos que ir y donde no conocemos gente y vemos cómo personas rápidamente se encuentran charlando, entran en contacto de conversación y otras personas que les cuesta más, ¿no? Esto, insisto, no es patológico, sino que hay que identificarlo. Bueno, en esta diapositiva vemos las enfermedades médicas asociadas a sintomatología depresiva, es decir, cuando estén mirando el PowerPoint, deténganse a chequear cuáles son las más importantes para que ustedes tengan en cuenta, más allá de la especialidad que hagan, que tengan en cuenta algunas de estas enfermedades, patologías, porque, insisto, esto no es que provocan depresión, sino que están asociadas a depresión. De la misma manera como les decía en lo anterior, acá es interesante esto porque acá habla de la clase de fármacos y tóxicos asociados a sintomatología depresiva. Si ustedes chequen, van a ver que algunos quizás ya están más en desuso, pero otros se usan actualmente. Fíjense que los psicofármacos, algunos antipsicóticos o neurolépticos a veces pueden producir cuadros depresivos, o pueden producir como una especie de aplanamiento afectivo. Las benzodiazepinas que se usan muchísimo hoy, vemos como clonazepam, alprazolam, diazepam. Muchas veces diazepam es una benzodiazepina del uso clásico de los traumatólogos para lograr miorelajación, es un excelente miorelajante, pero hay que tener mucho cuidado y chequearlo porque uno de los efectos adversos que encontramos es como cierta sensación de cansancio o como si se pareciera a la depresión. Muchas veces cuando uno le propone al paciente hacer el retiro gradual de la benzodiazepina, vemos como esta sintomatología cede rápidamente. Bueno, algo de la filmina anterior era que también veían las sustancias que yo ya les había mencionado. Fíjense que aparece alcohol, uso de cocaína, como asociado a depresión. Bien, acá tenemos evaluación y diagnóstico. Siempre es importante la presentación, es decir, nos vamos a encontrar con un paciente que deambula con una actitud corporal de desgano. Vamos a notar que muchas veces no establece contacto visual, que está mirando hacia abajo, en la presentación más clásica, ¿no? Recuerden que otras presentaciones tienen que ver donde está puesto todo en lo somático y va a ser un paciente que va a estar consultando frecuentemente por patología banal en el consultorio. Signos y síntomas de depresión, chequearlo, hablar. Acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros no interrogamos a los pacientes, nosotros dialogamos. Tenemos que establecer un diálogo empático con los pacientes para ir haciendo todo este mismo recorrido que hicimos en las diapositivas de los síntomas. La epidemiología, como ya lo vimos, fundamental, como en todas las clínicas médicas, y el contexto actual, ¿sí? Porque si analizamos el contexto actual, nos detenemos, justamente vamos a evaluar todo esto que vimos en la filmina de el apoyo social, el estilo de personalidad, si ha habido eventos significativos para el paciente. Bueno, evaluación y diagnóstico. Acá lo que nos interesa que ustedes puedan llevarse de estas clases como médicos generalistas es que nos interesa más que nada el que ustedes puedan llegar a establecer un diagnóstico o una aproximación a un diagnóstico sindrómico. No es de nuestro interés que ustedes sean eximios diagnosticadores de cuadros depresivos, porque hay muchos subtipos, sino más que nada nos interesa que ustedes puedan tener en la gama de posibilidades cuando están evaluando a un paciente en la consulta, que puedan tener en la solapa, como hacemos en las ventanas de la computadora, en la solapa
la posibilidad que aparezca este cuadro. Muchas veces lo que vemos hoy es que hay pacientes que deambulan de especialidad en especialidad con pérdida de tiempo. Eso significa costos a nivel sanitario y significa muy mala calidad y empeoramiento del cuadro, porque no hubo un médico que se detenga a, digamos, unir todos estos síntomas y pensarlos sindrómicamente como una depresión. Porque ustedes como médicos generales tampoco van a tener que asumir la responsabilidad del tratamiento al principio. Si ustedes logran hacer un diagnóstico sindrómico o tienen una sospecha, va a ser más fácil que de pronto se encuentren, si trabajan en el hospital o en el consultorio, puedan tener una llamada telefónica con un colega de la especialidad, con un psicólogo, con un psiquiatra, y plantearle la situación, incluso telefónicamente, que ustedes tienen esta impresión con este paciente. Si esto es en el contexto hospitalero, seguramente va a ser mucho mejor manejarlo, y que ustedes puedan plantear la sospecha. Y a partir de ahí puedan ser acompañados y que este paciente pueda ser quizás referenciado a un profesional acompañado por ustedes. No tampoco que automáticamente si ustedes diagnostican el síndrome, derivarlo a salud mental con un papelito, porque es probable que ese paciente se pierda. ¿Mm? Entonces, diagnóstico sindrómico, diagnósticos diferenciales. Ustedes como médicos generales pueden volver a citar al paciente, pedirles laboratorio, pedirles chequear, como vimos en las filminas, de enfermedades y fármacos que predisponen a depresión, chequear todo eso. Tienen muchísimo para hacer antes de derivar a salud mental. Pueden pedir laboratorios, pueden chequear hormonas tiroideas, es decir, fíjense ustedes la cantidad de cosas que pueden hacer antes de directamente derivarlo a salud mental. Y por supuesto, este tercer punto es más de la especialidad, es propuestas y alternativas. Hoy por hoy, la tendencia es a integrar tratamientos, ¿sí? Psicoterapia y psicofarmacología. Respecto de la psicoterapia, en realidad, donde estamos viendo mayor efectividad en depresión es la terapia cognitivo-comportamental, porque justamente una de las cosas que trabajamos en este caso con los pacientes es entrar por el lado de las ideas, de lo cognitivo, y entrar por el lado de las conductas, de lo comportamental. De acuerdo al estilo del paciente, en terapia cognitiva comportamental, cada tratamiento es hecho a medida para cada persona. Y entonces, muchas veces vamos a generar estrategias donde lo vamos a invitar al paciente, vamos a diseñar junto con el paciente estrategias, digamos, más conductuales, chiquitas, pequeñas, de paso a paso, con diarios de actividades, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más complejas. Y por otro lado, vamos a trabajar cognitivamente con estos pensamientos automáticos, como yo les decía, que tienen que ver con la culpa, con la sensación de no disfrutar, ¿sí? Y respecto de la psicofarmacoterapia, hoy tenemos, la verdad, un sinfín de psicofármacos, una variedad de psicofármacos, todos con distintas características, inhibidores de recaptura solamente de serotonina, combinado serotonina con noradrenalina, inhibidores que trabajan con dopamina. Es decir, todos estos psicofármacos tienen como particularidades. ¿Qué significa esto? Que hoy tenemos la posibilidad de elegir justamente, si hacemos un buen perfil del paciente y una buena clínica del paciente, lo que vamos a poder también es elegir específicamente el psicofármaco más adecuado. Bueno, y lo siguiente es un resumen de una nota descriptiva de abril de 2016 acerca de la epidemiología de la depresión en el mundo. Bueno, este es el resumen de esta nota descriptiva que yo les decía recién. Acá lo pueden leer acerca de la frecuencia de la depresión, esto que les decía de la causa de discapacidad para el año 2020,
que la depresión afecta más al hombre a la mujer que al hombre, que en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio y eso es una complicación de la enfermedad. Y esto fundamentalmente para que tengamos en cuenta todos los médicos y sobre todo para transmitirle a los pacientes que hay tratamientos eficaces para la depresión.